Bueno, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy estamos haciendo una transmisión en vivo para todos ustedes. Aquí tenemos al licenciado Manuel Olvera, al doctor Jesús Padilla. Hemos recibido una serie de preguntas, una serie de cuestionamientos por parte de la comunidad laboral, de los trabajadores de la iniciativa privada, de gobiernos estatales, de gobierno federal, inclusive de los patrones. Entonces, pues, para responder todo este tipo de cuestionamientos que se están realizando a nivel nacional, a nivel estatal, consideramos necesario empezar a difundir toda la serie de respuestas que son necesarias para darle continuidad a las relaciones laborales y que no salgan desprotegidos, ya sean los patrones, los empleados, inclusive pues en los temas fiscales en los que están involucrados pues todas las personas físicas, las personas jurídico-colectivas, las denominadas morales. Hay otros temas pues que hay que tomar en cuenta, como por ejemplo el tema de las colegiaturas de los colegios, las multas denominadas que días anteriores salieron a relucir en medios de comunicación, las multas de Guadalupe por el libre tránsito. Entonces, pues vamos a comenzar. Primero que nada, pues el licenciado Manuel Olvera, abogado laboralista con 15 años de experiencia, es abogado de empresas mexicanas e internacionales como Grupo Modelo, Peñoles y Minera Fresnillo. Bueno, estuvo trabajando con ellos de una manera u otra. Y con ustedes, con nosotros, el doctor Jesús Padilla, fiscalista con 10 años de experiencia, capacitador del despacho de contadores Gosler en la CDMX y director del despacho PRIA, ¿sí? PRIA. Padilla Rada y Asociados, está llevando la tutela del despacho, y desafortunadamente no tenemos la participación del licenciado Juan Esquivel, amigo de nosotros que estuvimos juntos en la carrera. Por ahí tuvo unas complicaciones, pero de todas maneras ahí va a estar al pendiente de la plática, ¿sí? Bueno, pues para entrar ya en materia, vamos a platicar de uno de los temas que hemos enlistado, que es la diferencia entre la contingencia sanitaria y la emergencia sanitaria. ¿Alguno de ustedes que quiera comentar, amigo? Fíjate que en ese sentido, creo yo que es el parteaguas. Sí. En esta situación que estamos viviendo a partir de esta declaratoria. Sí. Esto debido a que está trayendo consigo una ola de inconvenientes legales, fortunios para los trabajadores, infortunios para las empresas. Esto debido a que se usaron palabras que en el derecho una palabra, una coma, un punto da la diferencia total en una oración, en una ley. En ese sentido, pues nosotros los laboralistas estuvimos buscando, interpretando, y llegamos a la conclusión de que lamentablemente no sabemos de dónde sacaron esa parte, debido a que nuestra Ley Federal del Trabajo, que es la máxima ley en situaciones laborales, dice que es una contingencia. Y en ese sentido, al decir que es una contingencia, estamos teniendo consecuencias de que podemos pagar un salario mínimo durante el tiempo de un mes. Estamos hablando de que tenemos que mandar a nuestros trabajadores a su casa. Sin embargo, aquí gobierno federal, al momento de que da esta declaratoria, a mi ver, creo que hay errores, debido a que, si bien es cierto, toma partes de lo que vendría siendo la Ley Federal del Trabajo, manda a los trabajadores a su casa, durante un mes vas a estar recibiendo tu salario, pero los está mandando con un salario íntegro. Sí. Está de cierta forma desprotegiendo al patrón, lo está dejando en un estado de indefensión, llamémosle, que el trabajador no va a estar generándole ganancias al patrón, pero sí está erogándose un gasto que a lo mejor
probablemente pudiéramos estar hablando de que empresas grandes pudieran costearlo, pero estamos en un México donde hay emprendedores, hay empresas grandes, hay empresas pequeñas, y esto va a traer consigo que vaya a haber una descapitalización de las empresas. Porque hay veces que unos viven al día, tanto el trabajador, es cierto, pero también el patrón, con las ganancias que va sacando. Llamemos de una pequeña empresa, estamos teniendo que su ganancia pues no la va a tener. Sin embargo, todo lo que vendría siendo la carga social, esa va a continuar. En ese sentido estamos hablando de que pues, grandes juristas como Miguel Carbonell, por ejemplo, en su momento todos estábamos pues viendo de que la declaratoria ya en el Diario Oficial de la Federación viniera con las subsanada, puesto que en la conferencia pues nos dejó ciertas lagunas. Pero nos vamos dando cuenta de que en el Diario Oficial de la Federación nos están mostrando una declaratoria igualmente confusa, con esa misma palabra que no menciona la de contingencia, pero sí nos está obligando a seguir pagando esa cantidad de salario íntegro. Pero si nos vamos a analizar esta publicación en el Diario Oficial de la Federación, sí habla de cuestiones sanitarias, pero en ningún momento nos habla o nos da un enfoque derivado de la Ley Federal del Trabajo. En ese sentido, pues nos quedamos igual. ¿Qué es lo que está trayendo consigo este tipo de interpretación? Que el día de hoy pues se les está recomendando a los patrones, págales el 100%, pues mándalos a descansar, y ya el día de mañana pues ya sabemos si se interpone un amparo o no, debido a que, si bien es cierto, aparece en el Diario Oficial de la Federación y está se supone con los mecanismos, con todos los procedimientos legales que nos exige la norma, pero no fundamenta, no le da fuerza jurídica al dicho para poder hacer esto o no hacerlo. Perdón que te interrumpa, ¿qué actividades son esenciales, qué no esenciales que hayan declarado ya? Pues, lo declaró recientemente el Poder Ejecutivo. ¿Tú qué actividades sabes que no pueden realizarse de manera cotidiana? ¿Cuáles están prohibidas? ¿Cuáles están permitidas? Pues aquí podríamos irnos más que nada a las que están permitidas. Si nos vamos directamente a ellas, todas las que no estén en ese ramo, en esa clasificación, podríamos decir que esas no están permitidas. Lo que vendría siendo cuestiones de salud, esas son las primordiales en esta etapa. ¿Ellos sí tienen que trabajar? Ellos sí. Cuestiones donde luz, agua, donde se tenga que brindar este tipo de servicios, alimentos, servicios financieros, me parece. Servicios financieros. En ese sentido, pues serían los que estaríamos hablando de comunicaciones, Servicio Postal Mexicano. Bueno, pues ahorita tenemos trabajando apoyo, Julio Román. Así es. Es lo único que estaría viéndose como primera necesidad, llamémoslo. Pero de ahí en más, cuestiones de restaurantes, cuestiones de no sé, de diversión, recreación, bares. ¿Los bares están prohibidos? Correcto. Eso indudablemente. ¿Restaurantes? Bueno, incluso el día de ayer me parece que en el estado de Nuevo León el gobernador el Bronco también emitió por ahí un comunicado donde está prohibiendo la producción y la venta de cerveza, también declarándolo como una actividad no esencial, simplemente limitándola a bebidas no alcohólicas. Esa seguirá su producción, pero la producción de cerveza, digo, como no es una actividad esencial, por lo pronto se va a detener hasta la producción de cerveza hasta ahorita, me parece que en el estado de Nuevo León. Pues inclusive va a afectar a toda la distribución, ¿no? Y probablemente pues se vaya a replicar en algunos otros estados el tema de la venta de cerveza. Porque pues aquí también tenemos una empresa cervecera que está realizando esa actividad, pero yo no sé, no tengo conocimiento de que haya suspendido actividades. No, al momento me parece que no. Siguen trabajando. Así es. Siguen trabajando. Conforme a las disposiciones
de gobierno federal, ¿esa empresa es factible que siga trabajando o no? Ya no es factible primeramente porque pues no es una cuestión de primera necesidad, llamémosle. Sin embargo, también es una parte donde confluye un cúmulo de gente. Estamos hablando de 1,600, 2,000 personas en una sola empresa probablemente, en donde si una persona llega el día de hoy a tener algún tipo de malestar que sea congruente con lo que estamos viviendo en este momento y no es detectado, pues imagínense lo que estaría pasando. Por eso igual... El contagio en todos los trabajadores. Correcto. Igual ahorita lo que comentas, lo que dice el Bronco, que cerrar lo que vendría siendo toda venta de cerveza, pues obviamente cuando uno toma cerveza hay que ser honestos. Te juntas con varias gente, con varios compañeros. Es raro el que toma solo. Hay unos tomasolos, ¿no? Hay unos que no invitan nada. Muy pocos, ¿no? Muy pocos. Pero tiene razón esa prohibición. Pero tú asistes con esa prohibición que se ha hecho, tú también. ¿Lo consideras una decisión correcta? Pues sí, puede ser una medida correcta por el tema que comenta el licenciado, porque normalmente, pues cuando consumes ese tipo de bebidas lo haces normalmente para convivir con más personas, ¿no? Es raro el que solo, o puede ser, ¿no? Que en tu casa consumas una, dos, hasta ahí, pero... Ya una actividad económica, pues, que vayas a un bar y eso, pues ya no es factible. Sí, puede ser que vaya de la produciendo. mano con esa medida de cerrar los bares y pues, por lo tanto también la A ver, venta de pero cerveza. una de las preguntas de la gente es, yo estoy trabajando, por ejemplo, estoy en una tintorería, en una taquería, en una tienda de abarrotes, ¿cuál sería el tratamiento? Depende de si es una actividad de las señaladas o depende de si es una actividad de las que señalan que se tiene que seguir realizando. Entonces ahí tú vas a tener que seguir trabajando y te van a seguir pagando, ¿sí? Esto es lo correcto, ¿no? Sí. Correcto. Si no es una actividad esencial, ¿qué va a pasar? Te van a mandar a tu casa con cuánto salario, te van a descansar, te van a pagar el salario mínimo. Que yo en los noticieros, a lo que sabemos, es que de ahí se basó el gobierno federal para decretar la emergencia sanitaria, ¿sí? Protegiendo el salario. Entonces, pero en los hechos estamos viendo que los trabajadores los están enviando a sus casas sin pagarles, ¿verdad? ¿Tú Correcto. cuál sería tu punto de vista idóneo? ¿Qué es la solución que tendrían que tener los patrones, los trabajadores? Porque pues también es ilógico que tú como patrón te exijan pagarle a 100 trabajadores, 20 trabajadores cuando tú no tienes ingresos, ¿verdad? Pero si lo ves desde la otra perspectiva, pues también desproteges al trabajador porque lo estás enviando a su casa sin un sustento para su familia. No va a tener para pagar la luz, no va a tener para pagar el agua, las colegiaturas, que es otro tema que vamos a tocar, que el gobierno del estado, a consideración mía, se equivocó, pero te obligan a seguir pagando las colegiaturas de las instituciones privadas, de escolares. Entonces, ¿qué tratamiento sería el adecuado para ti, Chuy, el que se tendría que tomar? Pues aquí tendríamos que estar apegados prácticamente a la norma y lo que vendría siendo el comunicado que dio el gobierno federal. Sí. Que aunque nosotros podamos interpretar que sea correcto o incorrecto, pues básicamente lo que buscaría y es el contento social. En ese sentido, pues estamos viendo de que lo correcto que se debe de hacer como patrón es ver primeramente si en el listado de prácticas esenciales o no esenciales, Sí. yo entro o no entro. Si entro, pues bueno, ya ver la medida en la cual igual de cierta forma pues entraría mi criterio como patrón, decir, estos trabajadores pues si bien es cierto son muchos, a lo mejor pudiera estar rolándolos, pudiera estar poniendo X cantidad de trabajadores en cierto horario, X en otro, estarlos turnando, pero si no lo estoy, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que mandar a mi trabajador a su casa, tengo que mandarlo con su salario íntegro, Sí. ya él en su momento, ya si quiere, pues llamémosle impugnar, llamémosle tratar de echar abajo esa declaratoria por lo que ya estamos mencionando con antelación, pero aquí en ese sentido estaríamos viendo de que lo que debe de hacer es mandar a su trabajador a su casa, pagarle su salario íntegro y seguir pagando lo que vendría siendo la carga social, seguro social, Infonavit, sus impuestos, es lo que debería de ser. Sí. Lo que debería.
Es lo único que estaría haciéndose. Ya, como lo comentamos, si son cuestiones esenciales, pues ver la forma en la cual tratar de ver esta distribución de su personal. Hasta ahí sería lo que... Pero de manera tajante, los trabajadores se van con el salario. Sí, que también siempre está ahí la posibilidad del acuerdo de voluntades, ¿no?, entre el patrón y el trabajador, para intentar llegar a un punto intermedio en el cual pues tampoco no afectes tanto al patrón ni afectes tanto al trabajador, ¿no? Siempre, como te comento, está ahí la posibilidad de acordarlo, platicarlo, se pongan de acuerdo y buscar alguna manera o mecanismo de que ambos no salgan tan afectados, ya sea que se prorrogue una parte de su sueldo para un tiempo después, ya cuando esto se normalice, o las medidas que se estimen necesarias dependiendo del giro de cada empresa, pues se puede hacer sin ningún problema también el acuerdo de voluntades, ¿no? En base a que nadie está obligado en lo imposible. Así es. ¿Verdad? Así es. Hay una pregunta que nos realiza uno de mis amigos, amigo del programa de personal, el licenciado Luis, dice: en esta emergencia, ¿no les parece que las autoridades estatales y federales han quedado a deber en materia de estímulos fiscales a los contribuyentes y a los empresarios, contrario a lo que muchos países están haciendo? Me gustaría que lo respondieran, uno de ustedes, los dos. Bueno, ahí sí es algo que se le ha estado cuestionando también mucho al presidente Andrés Manuel, sí, sobre la implementación de estímulos fiscales, facilidades administrativas, etcétera. Sin embargo, el presidente ha sido también muy tajante al decir que por lo pronto no habrá ninguna clase de estímulo fiscal. Simplemente lo que ya están las leyes, las facilidades que ya están las leyes, como pago a plazos, solicitudes de prórrogas, etcétera. Pero fuera de eso, al momento no ha habido nada, y me parece que por lo que veo ahora y por las condiciones en las que todavía estamos, es muy probable que no vaya a haber algún beneficio como está ahora la situación, ¿verdad? Más adelante pues no sabemos cómo se pueda tornar esta situación, pero sí, yo he estado escuchando al presidente y no está abierto más que a las posibilidades que ya están en la ley. ¿Consideras que existen, ¿no? ¿Consideras que es bueno? ¿Que es incorrecto? Por el momento me parece que es correcto, porque al final de cuentas pues el Estado necesita de sus ingresos pues para seguir prestando servicios médicos y todos los servicios que el Estado presta, ¿no?, en general. Me parece que por lo pronto en nuestra situación en México no está tan complicada como para llegar a un extremo. Por ejemplo, me parece que en Italia declararon la fase 4, sí, que ya implica como un estado de guerra y cuestiones así. Sí. Entonces me parece que nosotros al momento estamos bien. Posteriormente no sabemos cómo se desenvuelva, pero... La presentación de las declaraciones tienen su fecha, su término, su plazo. En este caso, creo que quedan pendiente nada más la presentación de las personas físicas. Así es. ¿Considerarías tú correcto que se flexibilizara el plazo, que se diera una prórroga, o que se presentara ya en la fecha en la que está indicado en el código, código fiscal? De hecho, ahí en días pasados el Servicio de Administración Tributaria ya se pronunció al respecto. Sí. Y ya emitió un comunicado donde informa que no habrá ninguna prórroga relacionada con la presentación de las declaraciones anuales, ni para personas físicas ni para personas morales. Entonces, la situación está así. Sin embargo, también no debemos de perder de vista que en el propio Código Fiscal de la Federación, sí, en el artículo 73, contempla algunas figuras jurídicas que te podrían ayudar para cuestiones como las que estamos viviendo, ¿no? Una de ellas es por ejemplo, el cumplimiento espontáneo. sí. El cumplimiento espontáneo implica que, aunque tú no cumplas con una determinada obligación en un tiempo legal establecido, si tú lo haces posterior o extemporáneo a esa fecha, ajá, pero si lo haces de manera espontánea, es decir, sin un requerimiento de la autoridad, no tiene sanción alguna. Okay. Entonces, es una cuestión que se debe considerar también para aquellos contribuyentes que de verdad se ven imposibilitados a presentar su declaración o a cumplir con alguna obligación, pues que la pueden a lo mejor prorrogar un poco. Sin embargo, no esperar a que les llegue un requerimiento del SAT, okay, sino espontáneamente ellos, pues, aunque sea extemporáneo,
pero cumplir con la obligación. Si les llegara el requerimiento, ya sería... Ahí sí, si te llega un requerimiento por parte de la autoridad en relación al incumplimiento de una obligación, sí ya eres sujeto a sanciones como multas, incluso puedes ser sujeto a sanciones a revocación de sellos por omisión en la presentación de declaraciones. Sí. Te pueden cancelar sellos para emitir facturas, te pueden dar una opinión de cumplimiento negativa. Incluso eso puede ser un detonante para una auditoría, el no presentar una declaración. ¿Denuncia penal? Puede ser también, puede ser ahí una denuncia penal. Entonces trae diversas consecuencias jurídicas el no cumplir con tus obligaciones fiscales. Sin embargo, está por ejemplo este tema del cumplimiento espontáneo. Y también el Código Fiscal de la Federación te maneja el caso fortuito y la fuerza mayor. Sin embargo, ahí sí, a mi consideración, sí deberías de acreditar muy claramente que derivado de la contingencia o que te enfermaste por la contingencia y que no pudiste cumplir con tus obligaciones, puede ser también una excusante de responsabilidades. Sin embargo, ahí sí tendrías que acreditar claramente que en verdad no pudiste cumplir con tu obligación, porque ya también vemos que ahora para el cumplimiento de tus obligaciones fiscales, sí, todo es de manera pues ya digital, ¿no? Muchas de tus obligaciones las puedes cumplir desde tu casa, desde tu computadora, enviando tu información. Entonces realmente a lo mejor como está la situación no te impide cumplir con tus obligaciones, salvo alguna cuestión sí ya muy grave que, oye, enfermé, tuve que ir al hospital, ya no pude cumplir. Entonces ahí sí podría, yo en base al caso fortuito o a la fuerza mayor acreditarlo, y con ello yo ante la propia autoridad acreditarlo que me vi imposibilitado. ¿Cómo lo acreditarías? ¿Con un diagnóstico médico? Sí, con la receta. Exactamente. Milik, ¿tú qué opinas? ¿Sería correcto haber presentado una prórroga por parte, o sea, que hubiera presentado el escenario de una prórroga para la presentación de las declaraciones, o estamos funcionando bien? Mira, como lo comenta el doctor, afortunadamente nuestros sistemas electrónicos no nos están impidiendo en dado momento declarar o no declarar. Sí. Aquí prácticamente es por decisión propia de la persona que vaya a hacer o no su declaración, puesto que si estuviéramos en un escenario donde por cuestiones de la contingencia se cerraran los medios de comunicación, pues estaríamos entendiendo de que no tengo acceso al internet para poder declarar. No me pueden enviar una factura, no me pueden enviar X o Y. Sin embargo, pues en este sentido, pues no le encontraría una excusa en ese sentido. Médicamente estoy de acuerdo, legalmente pudieras presentar algún documento que nos expida un médico certificado, y posteriormente si así se necesita en dado momento de que llegase a una situación penal, pues igual hasta ratificar ese documento para efecto de decir sí o no tuvo la oportunidad de hacerlo. Pero sin embargo yo no veo ningún impedimento en la situación como para poder pedir una prórroga más allá. Okay. En ese sentido. A ver, nos hace una pregunta también, regresando al tema de los trabajadores. Miguel, saludos Miguel. Considero que la posición de los abogados que defienden los derechos de los trabajadores deben ser más sensibles con las empresas ante esta situación y no contribuir a los cierres de empresas en su totalidad, quienes hayan sobrevivido en un futuro del coronavirus. Pues aquí básicamente estaríamos viendo que no estamos ni del lado del trabajador ni del lado del patrón. Aquí estamos viviendo una situación en la que ambas partes están siendo afectadas. Sí. Uno no tiene ingresos y el otro no tiene ingresos con los cuales sobrevivir de su trabajo. Creo yo que aquí la postura es de cierta forma neutral, puesto que es lo que debemos de hacer. Estamos viviendo una etapa que pues históricamente no se había vivido a tal grado. Y eso es, perdón que te interrumpa, es cierto, estamos viviendo una época totalmente histórica que va a marcar el escenario internacional, el escenario estatal, el virus, un microorganismo que haya tenido un impacto socioeconómico a nivel mundial, pues es también interesantísimo que estemos viviendo esto, ¿no? Tan es así que estamos haciendo esta reunión para disipar esas dudas que se presentan por un virus
¿verdad? Que tiene consecuencias legales. Perdón, Víctor. Comentaba, aquí la neutralidad. Nosotros somos profesionistas, al igual que un médico ve la forma de sanar a un paciente. Nosotros vemos la forma en la cual, teniendo las armas, que son los códigos, las leyes, Sí. basándonos en esto y a la actuación de la persona para saber qué solución darle.